Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Academia Nacional de Medicina y de manera particular al doctor Gerardo Barroso la invitación para participar en ese simposio denominado Perspectivas en Reproducción Humana Asistida con la parte del enfoque jurídico o la regulación jurídica que es aplicable en México. Como ustedes bien saben, en México, por diversas razones, básicamente de carácter político y porque no ha sido posible alcanzar un consenso en vía legislativa, estamos o seguimos estando ante una carencia de regulación legal que defina en qué casos, en qué supuestos procede y establezca las bases fundamentales para la regulación de la reproducción humana asistida. Esto ha determinado que ante la falta de reglamentación legal y reglamentaria o ante su insuficiencia hay algunas legislaciones, por ejemplo, el Código Civil de Tabasco, que establecen algunos lineamientos, así sean básicos. La Suprema Corte de Justicia ha delimitado las bases constitucionales y convencionales de la reproducción humana asistida. Y en esta tarea de integración de la regulación, de la interpretación del texto normativo que es aplicable, ha participado tanto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la primera sala. En el caso del Pleno encontramos dos casos relevantes. Uno de ellos es la acción de inconstitucionalidad 16/2016, fallada a mediados del año pasado por el Pleno, y el amparo en revisión 129/2019. Ambos procedimientos versan sobre el código, en ambos procedimientos se impugna el Código Civil del Estado de Tabasco, que regulaba de manera incipiente las prácticas de reproducción humana asistida. En el caso de la primera sala encontramos 4 sentencias o 4 resoluciones. El primero de ellos es el amparo directo en revisión 2766/2015 del 12 de julio del 2015. El amparo en revisión 553/2016, resuelto el 21 de noviembre del 2018. El amparo en revisión 852/2017, resuelto el 8 de mayo del 2019. Y el amparo en revisión 516/2018, resuelto el 8 de diciembre del 2021 por la primera sala. La Corte ha reconocido o identificado una serie de derechos humanos que resultan aplicables a las técnicas de reproducción asistida y que sustentan su constitucionalidad. Así encontramos de manera muy sintética los siguientes derechos humanos que han sido reconocidos por la Suprema Corte. El derecho a residir de manera libre, responsable e informada sobre el número y especiamiento de sus hijos es un derecho que data desde mediados de la década de los 70, que fue incorporado a la Constitución Federal de nuestro país. La voluntad procreacional, entendida como una manifestación del desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad, esta es de las novedades jurisprudenciales, esta voluntad procreacional entendida como un derecho fuerte de que gozan todas las personas. El derecho a fundar una familia también es uno de estos derechos orales que ha sido utilizado por la Suprema Corte en esta labor de integración del plexo normativo de la regulación jurídica, y este derecho a fundar una familia es entendido por la Corte de la manera más amplia posible. Esto es, la Corte establece que deben ser protegidas todas las formas y manifestaciones de la familia. Otro de los derechos que ha sido utilizado por la Suprema Corte como de manera toral para establecer este marco regulador de la reproducción humana asistida es el derecho a las personas homosexuales a ser padres y o madres mediante el acceso a los adelantos de las técnicas en materia de reproducción asistida. El enfoque de derechos humanos y de voluntad procreacional prevalece sobre la fatalidad biológica. En diversos fallos la Corte siempre ha prevalecido, que ha determinado que prevalezca esta voluntad procreacional respecto a la fatalidad biológica, ya sea entendida la fatalidad biológica como un impedimento fisiológico para reproducirse o como el deseo expreso de no hacerlo por las vías de reproducción natural. La libertad contractual también ha sido reconocida por la Corte como un derecho humano básico para esta regulación, y para la Suprema Corte la libertad contractual incluye la posibilidad de obtener retribución económica. En otros países esto no se considera así, y el denominado turismo reproductivo. Esto es, al amparo de esta libertad contractual, personas que vivan en el extranjero pueden trasladarse a México para hacer uso de este tipo de técnicas. Otro derecho humano importante o relevante para la Suprema Corte es el derecho a la intimidad personal, el derecho a la intimidad familiar.
Hay otro grupo de derechos muy relacionados entre sí, entre los que encontramos el derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal y a disfrutar del progreso científico, que son de manera recurrente utilizados por la Suprema Corte para sustentar la constitucionalidad de estas técnicas médicas. El derecho a la igualdad y a la no discriminación terminan siendo otros de los derechos humanos reconocidos por la Corte. Con base en estos derechos humanos, la Corte en vía jurisprudencial, y esto es muy interesante, en vía judicial, ante la inexistencia de legislación, ha configurado una especie de regulación que podríamos llamar, si no legal, sí judicial, de la reproducción humana asistida, de la cual voy a dar algunos parámetros o los principales lineamientos dada el tiempo limitado con que contamos. La Corte reconoce las comaternidades y las copaternidades, que esto es un modelo de familia anteriormente no reconocido. Para la Corte significa que una misma persona, un mismo producto nacido, puede tener dos mamás o dos padres. La Corte también establece un tratamiento diferencial entre las edades de la madre, persona contratante sin límite máximo, y la persona gestante, que va de 25 a 35 años. La Corte establece y es enfática en señalar que se requiere una protección contractual reforzada a favor de la persona gestante para evitar que pueda ser instrumentalizada o que su situación económica o personal pueda ser utilizada en su perjuicio. De igual manera, de acuerdo a esta regulación judicial de la reproducción humana asistida en México, se permite la gestación subrogada, entendida como aquella en donde hay una vinculación genética con el producto, y la gestación por sustitución, donde no existe vinculación genética. Algo muy relevante es que la Corte ha ido perfilando una prevalencia de la legislación federal con base en el postulado de que la Política Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar es materia de salubridad general. Esto ha generado una especie de desdibujamiento de la noción del Estado civil como criterio competencial. Aquí es importante tener en cuenta que, por ser México un Estado federal, se cuenta en muchas materias con 33 ordenamientos distintos, que son los 31 estados, la Ciudad de México y la Federación. Por ejemplo, en materia de códigos civiles contamos con 33 códigos civiles. Tradicionalmente se ha considerado que la regulación del Estado civil, entre lo que se comprende toda la regulación de la afiliación, correspondía a las entidades federativas. Sin embargo, la Corte, a través de esta figura de la prevalencia de la legislación familiar, ha determinado o ha ido estableciendo bases comunes. De igual manera, la Corte determina que el perfil de la persona humana gestante es en materia de salubridad general. Estos dos rubros es los que han permitido o eventualmente permitirán, si subsiste la falta de legislación, que la Corte siga construyendo una regulación que resulte aplicable mutatis mutandis en todas las entidades federativas. La Corte finalmente termina esta regulación estableciendo que no se deben pactar cláusulas que denieguen la posibilidad de que la persona gestante se conduzca de acuerdo con su proyecto de vida o que pongan en riesgo su salud. Aquí hay un dato preferente hacia la persona gestante. Para la Corte debe existir un equilibrio entre la protección de la salud del feto y la protección de la salud de la persona gestante, con deferencia a las decisiones de la persona gestante, por ejemplo, interrupción legal del embarazo. Hay toda vez que el producto no es considerado una persona, finalmente habiendo un equilibrio, hay un trato deferente hacia la persona gestante. Finalmente, la Corte ha sido enfática en determinar que la prohibición genera prácticas de clandestinidad y mayores riesgos para las personas gestantes. Debido a esto y por esta razón pragmática, la Corte se ha inclinado, a diferencia de lo que acontece en otros países, por ejemplo en España, donde la maternidad subrogada está prohibida, la Corte se ha inclinado por permitir, ante una realidad social, establecer parámetros legales, en este caso establecidos por vía de interpretación judicial y con base en derechos humanos, que permitan evitar los riesgos de la clandestinidad y que, sobre todo, que permitan cierta protección a las personas gestantes. Quedo abierto a las preguntas que puedan tener en el momento conducente. Agradezco su atención.